Muy buenos días, mis amados hermanos. Por la gracia de nuestro Dios, estamos despiertos a este nuevo día e iniciando esta nueva semana. Oremos a Dios. Padre, a usted le damos toda la gloria y la honra por su fidelidad y misericordia para con nosotros, con nuestros hijos, para con su iglesia, Padre. Nos ha permitido cerrar una semana y comenzar otra. Hoy, Señor, que iniciamos esta semana, rogamos su gracia acompañe a su pueblo, todos los que salen a trabajar, los que se quedan trabajando en el hogar, a nuestros hijos, nuestros niños, a nuestros hermanos enfermos. Siempre usted nos acompañe en su amor, Señor, y sustente nuestras vidas. Quite de nosotros cualquier temor que pueda surgir y confírmenos en la fe de su amado Hijo Cristo Jesús. Rogamos también que su Espíritu siga instruyendo nuestros corazones con su bendita palabra. Pues todo esto, Señor, lo estamos rogando y suplicando en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Mis hermanos, el sábado pasado concluimos con una pregunta, ¿verdad?, que dejamos para reflexionar. ¿Nos conducimos como ciudadanos del mundo o como peregrinos en él? Pudimos leer 1 Pedro 14 al 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. En ese texto el apóstol Pedro reconoce de nuevo la influencia que ejercen los padres en los hijos, y también se nos llama a nosotros como hijos de Dios a seguir el ejemplo de nuestro Padre Celestial. Aquí, recordando lo último que vimos el sábado, el apóstol San Pedro explica que la vida del incrédulo muestra una conducta que a menudo ha recibido de sus padres. Es un conjunto de hábitos e ideas, valores, principios y costumbres que aprendió de sus antecesores. Aunque haya sido así, esto no lo disculpa. Cada uno es atraído hacia el pecado por su propia naturaleza y todos somos responsables de nuestras propias acciones. Eso también lo afirma el apóstol Santiago. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Primera de Santiago 1, 13, 14 y cierro con el 15. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. Entonces es claro que cada uno es atraído hacia el pecado por su propia naturaleza y todos somos responsables de nuestras propias acciones. Porque la muerte del Hijo de Dios fue el precio de nuestra salvación. En el versículo 19 de Primera de Pedro, donde estamos meditando, nos dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Nuestra salvación y la vida nueva que se nos ofrece tuvo un precio, y fue muy alto. La sangre preciosa, la vida de nuestro Señor Jesucristo. La reverencia para Dios se basa también en el conocimiento de la redención. Mientras que ignoremos la redención y su costo, nosotros no lograremos ser agradecidos y reverentes por aquel sacrificio tan alto que hizo nuestro Señor Jesucristo. La maravilla de todo lo que Él hizo para obtener nuestra salvación nos motiva a respetarlo y amarlo por sobre todas las cosas. En primer lugar, rescatarnos del pecado le costó a Dios un precio infinito. La sangre de Cristo, que simboliza que nuestro Señor tuvo que morir, es un precio mucho más alto que el oro. Jesucristo es el cumplimiento perfecto de la figura del Cordero que era inmolado en el Antiguo Testamento. Es el único humano que no tuvo pecado y por eso su sacrificio por nosotros fue aceptable y efectivo. 2:24 de Primera de Pedro nos dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis
sanados. Entonces llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, es lo que nos declara el apóstol San Pedro. En los tiempos bíblicos, muchas personas que vivían en el Imperio Romano eran esclavos. Solo podrían lograr su libertad si alguien pagaba el precio estipulado a su amo. Algunas veces el mismo esclavo ahorraba todo lo que podía para, con el paso de los años, comprar su libertad. Se sabe de casos en que junto con su amo iba al templo pagano donde el sacerdote había guardado los ahorros y pagaba a su dueño. Es un acto solemne, el precio era entregado y el esclavo quedaba libre. El humano nunca puede comprar su libertad porque es pecador. Cristo es el Cordero sin mancha, es el único sacrificio eficaz por el cual el hombre puede ser librado de la esclavitud. No hay ninguna virtud, ninguna acción humana que logre librarnos de la condenación del pecado. Solamente el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo nos justifica y nos salva. Este sacrificio hecho en nuestro favor debe motivarnos a reverenciar y obedecer a nuestro Dios. Porque Dios diseñó la salvación desde la eternidad. En el versículo 20 nos dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Jesucristo y los creyentes están en primer plano en el drama de la historia. Nuestro Dios Todopoderoso determinó en la eternidad pasada que su Hijo viniera a pagar el precio de nuestra salvación. Mucho después, según el perfecto calendario divino, fue enviado al mundo en el momento exacto. El amor de Dios desde la eternidad, que incluye el sacrificio de su Hijo, debe movernos a obedecerlo. Porque la salvación fue autenticada por Dios. Versículo 21. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza vuestra sean en Dios. Dios autenticó la salvación por medio de dos grandes evidencias. En primer lugar, resucitó a Cristo de la muerte. Este asombroso acto es el milagro más grande del cristianismo y una admirable manifestación del poder divino, porque comprueba que Jesús es el Hijo de Dios y que su muerte fue el único medio eficaz para vencer el pecado y a Satanás. En segundo lugar, el apóstol San Pedro dice que Dios glorificó a Jesucristo. La resurrección fue el primer paso, después lo hizo ascender al cielo y sentar a su diestra. Así también nos lo declara el apóstol San Pablo en Efesios 1, 19, 23. Dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Mis hermanos, sabemos que esta es la segunda cosa que autentica nuestra salvación, porque nuestro Señor Jesucristo fue exaltado hasta lo sumo y se le dio un nombre que es sobre todo nombre, recibió toda autoridad y todo poder y está por encima de todo lo que ha sido creado. Además, lo hizo cabeza de la Iglesia. Este Cristo glorificado muestra que nuestra salvación es una realidad. Otra característica es porque nuestra fe y nuestra esperanza están en Él. Verso 21 nos dice, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Así nuestra esperanza y nuestra fe se centran en nuestro Señor. La última característica de nuestra redención es un resultado práctico y personal.
Dios mismo es la base firme de confianza y esperanza. Este estudio comienza y termina con la mención de la esperanza. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Así nos lo declara el versículo 13. Y cerramos, como leímos aquí en el verso 21, dice: y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Los creyentes atribulados necesitan esperanza. Todos aquellos que están angustiados, que están cansados y cargados en su corazón, necesitan esperanza. Por eso nuestro Señor Jesucristo en aquel sermón del monte había dicho: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Estos agotados, atribulados, no pueden sentirla ni tener optimismo a menos que confíen en la única persona que es inmutable y fiel. Para poder disfrutar de esta esperanza tenemos que confiar en Dios. Confiamos en Dios porque Jesucristo nos salvó por su muerte en la cruz. Nos rescató del pecado y de la vida inútil que llevábamos. Todo esto es seguro y ha sido comprobado. Por ello, estamos llamados a vivir cada día para agradar a nuestro Creador y nuestro Padre. Así se reafirma el tema central de este párrafo: conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Hay una urgencia del apóstol San Pedro en que cada creyente tenga conciencia del costo y de las características que confirman nuestra salvación, de tal manera que aún en un lugar donde nadie nos mirara, el creyente se sabe delante del rostro de su Señor. El creyente reconoce el costo de su salvación y vive agradecido al Señor. Así, cuando este creyente le toca pasar por tribulaciones, tiene una esperanza que es cierta, que es segura, porque él confía en un Dios que es inmutable, en un Dios que es fiel. Mis hermanos, confiamos en Dios y solamente en Él, porque nuestro Señor Jesucristo nos salvó por su muerte en la cruz. Ya nuestro mismo Señor había dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nuestra confianza en Dios Padre se debe al sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él murió en la cruz del Calvario, a través de ese sacrificio, nos compró al precio de su sangre y nos redimió, nos rescató. Nos rescató de nuestra vana manera de vivir y así nos dio vida nueva en nuestro Señor Jesucristo. La vida que nosotros llevábamos era inútil, una vida completamente vana, superficial, que nunca iba a satisfacer ni a darle sentido a nuestra vida en esta tierra. Y eso nosotros ahora sabemos que es cierto y lo hemos comprobado. Gracias a ello y por lo que Cristo hizo, estamos llamados a vivir cada día para agradar a nuestro Señor. Vuelvo a repetir la hermosa frase que hoy debe hacer eco en nuestros corazones, como si Pedro estuviese hablando todavía, urgiéndonos en nuestra vida: conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Dios les bendiga, mis amados hermanos, y toda reflexión sea eficaz y el Espíritu Divino pueda hacer que la palabra de nuestro Dios produzca frutos y cimente nuestra fe en su bendita palabra. Si el Señor lo permite, mis hermanos, mañana continuamos con nuestras reflexiones.